Un verdadero Slytherin. Capítulo 26. Profecía. Segunda semana de agosto, Harry, como en la gran mayoría de sus días, se encontraba entrenando en las mazmorras de Grimmauld Place. Faltaba muy poco para lograr controlar el Fiendfyre por completo. Uno de los problemas con el uso constante del fuego demoníaco era la deshidratación, por ese motivo era que el chico se encontraba llamando a Creacher. Con un plop silencioso el viejo elfo hizo aparición. Creacher, ¿puedes traerme una Coca-Cola? La orden estaba redactada como pregunta, pero el elfo sabía muy bien cómo se oía una orden como para perderla. Lo siento señorito, pero el traidor Barba Blanca está teniendo otra de sus reuniones y Creacher y los demás elfos están prohibidos en las cocinas mientras eso sucede. Ante esas palabras Harry suspiró. Normalmente Harry habría descartado su impulso por una bebida, sin embargo ahora quería mucho tener una Coca-Cola y como dicen, la necesidad es la madre de la invención. Creacher, ¿es posible que me hagas aparecer en la bodega de la cocina donde se encuentran las bebidas? Ante esas palabras el elfo sonrió. Será un placer señorito. El elfo chasqueó los dedos y el chico se encontraba rodeado de cajas con cervezas de mantequilla, cavas de vino y bebidas de fantasía. Sin perder tiempo el chico sacó una Coca-Cola. Harry había bebido 4 botellas individuales cuando al fin venció a su sed. Ahora quería volver a su habitación de entrenamiento. Lamentablemente había un error en su plan. Ninguno de los elfos podía entrar en la cocina y las inmediaciones mientras la reunión estaba activa y era necesario que los elfos estuvieran cerca de él para poder ordenarles. Harry se quedó unos segundos en el lugar pensando qué debía hacer cuando se encogió de hombros. Era su casa y nada impedía que hiciera lo que quisiera en su hogar, y si a la orden le molestaba su presencia simplemente podían largarse. Harry se acercó a la puerta de la bodega cuando la voz de Dumbledore se oyó fuerte y clara. Ahora pasaremos al punto más importante, la profecía. ¿Ha habido movimiento por parte de los mortífagos para hacerse con el orbe? Fue entonces cuando la voz de Arthur Weasley se hizo oír. La actividad se ha detenido abruptamente desde que los mortífagos han sido vetados del ministerio. Antes se podía ver a Malfoy rondando el departamento de misterios, ahora ya nadie se pasea por ahí, solo los inefables entran y salen de su departamento. Se podía oír a varios miembros murmurando en silencio. Me alegra oír eso, Arthur, sin embargo debemos mantener la vigilancia. Lord Voldemort puede optar por dejar de marcar a sus partidarios y son los partidarios no marcados los que podrían acceder sin problemas al ministerio. No debemos bajar la guardia. Una vez Dumbledore dejó de hablar los murmullos se intensificaron, pero entre los murmullos la voz de un hombre se alzó sobre las demás. ¿Cuándo le dirás la profecía a mi ahijado Dumbledore? Ante esa pregunta el silencio volvió inmediatamente. Ya hemos tenido esta conversación antes, Sirius. Harry aún es demasiado joven para saber sobre la profecía. Quiero que él disfrute su juventud antes de soltarle semejante bomba justo enfrente de la nariz. Mi ahijado es el objetivo de ese psicópata y tú dices que no puede oír la profecía. Es de decencia común decirle a alguien porque un hijo de puta está deseoso de matarte. Los gritos estallaron. La gran mayoría le gritaba a Sirius y apoyaba a Dumbledore. Fue entre esos gritos que la voz del anciano volvió a oírse. Basta. Todos los gritos se detuvieron. Cuando Harry sea lo suficientemente maduro para soportar su carga, entonces le diré sobre la profecía, y hasta que llegue ese momento te agradecería que mantuvieras tus pensamientos para ti, Sirius. Sirius iba a abrir la boca para refutar cuando una risa sarcástica se oyó en la cocina. Varios miembros de la orden se pusieron de pie y desenfundaron sus varitas. Al otro extremo de las armas de madera se encontraba Harry riendo a carcajadas. El chico llevaba una botella en la mano y salía de la bodega de refrescos. Todos los presentes intercambiaban miradas entre el moreno y el anciano de pelo blanco. Antes de que alguien dijera algo la voz del chico se oyó clara y divertida. ¿Todo este escándalo es por una profecía? ¿Todo este grupo de vigilantes tiene como única misión proteger un orbe que ya está protegido? El chico hablaba con una gran sonrisa en su rostro. Por el otro lado Albus suspiró antes de hablar. Antes de dedicarle una palabra al chico, lo siento mucho mi muchacho, esperaba que oirías sobre esto en circunstancias mejores. Sí, hay una profecía que involucra tanto a ti como a Lord Voldemort. Lamentablemente para Dumbledore la risa fría del chico cortó su monólogo. Por el amor al cielo Dumbledore, no podía importarme menos una estúpida profecía. No voy a dejar que unas cuantas palabras dichas por un don nadie marquen mi vida. Además las profecías
profecías son basura, todas ellas. Una vez dichas esas palabras, Harry se disponía a abandonar la habitación, sin embargo el anciano cortó su salida. Las profecías son reales, Harry, y estas poseen un poder único. Quien tenga control sobre el futuro tiene más posibilidades de moldearlo a su antojo. Los miembros de la orden intercambiaban sus miradas entre el anciano y el joven. Parecía un partido de tenis. Si conduces un ejército hacia el este y cruzas el río Alice, destruirás un gran al anciano. Estaban en silencio ante esas palabras. El moreno dio media vuelta y sonrió abiertamente antes de hablar. Esas son las palabras que el oráculo de Delfos le dijo al rey Creso de Lidia. Como supondrán todos, Creso creyó que él conquistaría a sus enemigos los persas y marchó con su ejército. Creso y sus hombres fueron eliminados del mapa y Lidia, una gran nación, un imperio consideraban algunos, fue absorbida por el imperio persa. La moraleja, las profecías nunca son lo que parecen. Todos tenían las bocas abiertas en incredulidad, todos excepto Albus. Una profecía mal interpretada no es válida para las comparaciones, Harry. Todos conocen la historia de Edipo, ¿verdad? El chico que se le profetizó que mataría a su padre y se casaría con su madre. Edipo hizo lo imposible para evitar semejante destino y sin embargo la profecía se cumplió. Edipo efectivamente mató a su padre y se casó con su madre. La moraleja, no puedes cambiar el destino, aunque los estudiosos de hoy en día dicen que la moraleja es no interpretar las profecías porque solo al intentar interpretarlas las desencadenan. Nuevamente los miembros de la orden estaban con la boca abierta como peces fuera del agua y nuevamente el único en hablar fue el anciano líder del grupo. Pareces saber mucho sobre profecías, Harry. El chico se encogió de hombros. Lo primero que hice cuando llegué a Hogwarts fue comparar el conocimiento Muggle sobre lo mágico con la verdad mágica en el mundo mágico. Eso quiere decir que busqué información sobre los mitos y leyendas del mundo Muggle en la perspectiva mágica y debo declarar que todo sobre los dragones es una mierda. Lo único que se asemejan es que son lagartijas gigantes escupe fuego. A los dragones no les interesan, los transforman ni secuestran princesas, solo son lagartijas gigantes escupe fuego. Hablábamos de profecías, Harry, no divagues. Muy cierto, solo busque profecías porque siempre hay referencias de ellas en las historias, pero increíblemente tanto las profecías mágicas como las muggles son iguales, ambas son basura sin ningún valor. Todos los presentes le dedicaban miradas de desconcierto total. Harry, por favor, la profecía que Lord Voldemort busca es completamente real, y esta involucra tanto tu destino como el del Señor Oscuro. Harry soltó una risa amarga al aire. La profecía que protegen podría ser la más exacta del mundo y a mí no me interesaría, incluso podría ser tan específica como decir el hijo de James y Lily Potter. El chico de ojos verdes y cabello negro con la cicatriz de rayo en su frente debe vencer a Lord Voldemort, quien nació con el nombre de Tom Riddle antes de que llegue a su 16º cumpleaños, o de lo contrario el mundo se destruirá, los dragones comerán personas, la tierra se rajará y la lava consumirá todo, la quemará todo, y aún así no levantaría mi varita para luchar contra él por el simple motivo que aún no estoy listo para matarlo y no perderé mi vida en vano por el simple hecho que un idiota dijo que debería hacer algo. Dumbledore no podía creer lo que oía, se suponía que el niño tenía un destino ya escrito. Antes de que todo se perdiera el hombre llegó a una decisión. Entonces te diré la profecía en este momento, si solo así logras entender la importancia de todo por lo que esta orden está luchando. Prefiero que pierdas tu inocencia. Albus, no lo entiendes, ¿verdad? No me importa, no importa lo que tu profecía diga, no me importa si todo el mundo mágico cree en las profecías, yo haré lo necesario solo cuando yo crea que es necesario y hasta que ese día llegue no permitiré que unas palabras vacías cambien mis planes. Dicho eso, Harry bebió el último trago de su refresco y abandonó la habitación dejando a todo el mundo en un completo silencio. Sirius había conseguido convencer a su ahijado que se convirtiera en animago. Harry en un principio había negado la idea. Según el moreno menor, su transformación animal sería una serpiente. Después de todo tenía dos serpientes, siendo una su familiar y la otra había sido alimentada por su magia. Su Patronus era una serpiente e incluso su fuego demoníaco parecía favorecer a los reptiles sin extremidades después de largos días de por favor Harry, por favor Harry, por favor Harry. El moreno había cedido. Ahora, como se esperaba para el paso 1 de la transformación animago, Harry se encontraba meditando. Lo primero era averiguar cuál era su animal interior. Normalmente el animal interior era el animal más reconocido para el sujeto. Para James Potter era un ciervo por la simple razón que toda su casa había tenido pinturas y estatuas de ciervos, el animal protector de la familia Potter.
También el hecho que en la propiedad de la mansión tuviese su propia manada de ciervos y que en las ocasiones especiales los cazaran había influido mucho en el mayor de los Potter. Por otro lado, Sirius había sido un caso más especial. Después de todo, la familia Black tenía dos animales guardianes, los cuervos, quienes estaban en el escudo familiar, y el Grim, quien estaba en el anillo de patriarca. A los miembros de la familia Black desde pequeños se les contaba la leyenda familiar. En ella se hablaba que el primer Black había ido a la guerra. Después de una batalla cruenta, el único ser humano con vida en el campo de batalla había sido el único Black. Rodeado de cadáveres, lo único que veía aparte de los cuerpos mutilados eran los cuervos que devoraban los cuerpos sin vida. A pesar que el varón Black había sobrevivido, aún tenía una gran cantidad de heridas, y sin poder evitarlo el hombre se desmayó en ese lugar. Cuando despertó lo hizo en una cueva. En la entrada de la cueva dos cuervos le devolvían la mirada. Al final de la cueva un Grim en todo su esplendor lo vigilaba. Debido al miedo el hombre intentó escapar solo para ser detenido por una voz profunda. No temas, había dicho al voz, tú eres distinto a otros hombres, tú lograste escapar de las garras de mi amo y por ser capaz de tal hazaña yo protegeré tu alma y a toda tu descendencia. Como uno puede esperar, Sirius, el hecho de que su nombre Sirius era el nombre del perro de Orión en la mitología griega era solo un clavo más en el gran esquema de las cosas. El último era Pettigrew. A diferencia de sus amigos, no había habido una historia importante detrás de toda su transformación. Simplemente el hombre se había sentido identificado con las ratas porque había tenido ratas mascotas desde los 6 años. En términos simples, era el más simple de los hombres perdido en su pasaje mental. Lo único que Harry podía hacer era vagar sin rumbo alguno. La manifestación espiritual de su subconsciente era un bosque que había sobrevivido un incendio forestal. Muchos de los árboles estaban carbonizados. Por suerte la gran mayoría del bosque, aunque oscuro, estaba compuesto de árboles jóvenes, verdes y frondosos. Mientras el chico recorría el lugar en búsqueda de su animal interior, sintió un ruido detrás de él. Al voltearse no había encontrado nada, pero el ruido venía en ese momento de otro lugar. Después de un tiempo el ruido lo envolvía, como si el animal interior lo estuviera a atacar, para devorarlo. Mientras Harry mantenía sus sentidos al máximo y buscaba a su depredador, el ruido se hizo fuerte a su derecha, y de entre las ramas de los árboles una serpiente roja gigante le devolvía la mirada. Una vez vista la gran víbora, Harry se retiró al mundo físico. En el mundo físico lo esperaban tanto Sirius como Remus. Ambos hombres le miraban con intriga, aguantándose el suspiro que quería escapar. El moreno menor contestó la pregunta no formulada, ¿es una serpiente? Sirius se quejó en voz alta e intercambió un par de galeones con su compañero hombre lobo. Harry miraba la escena con indiferencia, ya se había acostumbrado a ser el hombre maduro. Una vez que las quejas y el dinero se detuvieron, Remus lo interrogó, ¿qué clase de serpiente eres, Harry? Roja y grande, su cabeza era más grande que la mía, dijo al final el moreno, más como un pensamiento que como una respuesta formal. Los tres hablaron unos minutos sobre el reptil rojo. Los adultos intentaron sacarle la mayor cantidad de información posible ya que era necesaria para el paso 2 de la transformación animago. Una vez que la conversación se acabó, Remus volvió a hablar, bien Harry, ahora tendrás que meditar todos los días para obtener la mayor cantidad de conocimientos sobre tu forma y una vez concluido ese proceso avanzaremos al paso 2, Harry sin embargo negó con la cabeza, no te ofendas Remus, pero ya no seguiré con la transformación, ya tengo muchas serpientes, no necesito otra, solo hice esto para acallar a Canuto. Remus abrió los ojos con sorpresa, Harry, no es posible detenerte ahora. Una vez que inicias el proceso debes terminarlo, de lo contrario el animal interior puede intentar tomar el control de tu magia o peor aún, gobernar tu cuerpo con sus instintos. Creí que Sirius te lo había explicado. Harry parpadeó una vez, luego otra, después respiró hondo para soltar el aire con calma. ¿Me estás diciendo que al encontrar mi forma he desatado una secuencia en cadena? Remus asintió. Harry desenfundó su varita e iba a maldecir a Sirius hasta que pidiera clemencia cuando se percató que el perro sarnoso ya no estaba en la habitación. Una vena grande se veía en su frente. Después de un par de respiraciones para calmarse, el moreno volvió a hablar, corre Sirius, corre, porque cuando te alcance te haré sufrir. Está de más decir que al último Black un escalofrío le recorría la columna vertebral. Faltaban 8 días para el inicio del año escolar y Harry se encontraba en la sala de estar leyendo. La orden ya no le molestaba para nada y Sirius se escondía de Harry como si este fuera la parca. Mientras el chico leía, un asustado Remus entró en la habitación. Harry, Greyback atacó. Ante esas palabras Harry dejó caer su libro y miró al hombre directamente a los ojos. ¿A quiénes atacó?
A la manada de Tántalo, acabo de enterarme, los atacó ayer por la noche. Harry de inmediato se levantó y junto con Lupin salieron de la casa y se aparecieron en el territorio de Tántalo. El licántropo Harry hasta ahora solo le había pedido a 2 manadas que se escondieran en sus tierras, la primera la manada de Gioconda con sus 50 integrantes, de los cuales 6 eran niños y solo uno había nacido con la licantropía, la segunda manada era la de Tántalo, la cual poseía 75 integrantes, y la cual aún no decidía aceptar la oferta del patriarca Potter. Sin embargo, eso no evitó que Harry corriera en su auxilio. Después de todo eran una manada pacífica que poseía 5 niños, los cuales solo uno nació con licantropía y no estaba dispuesto a permitir que Greyback convirtiera a los otros al camino del lobo. Como le gustaba tanto predicar al licántropo psicópata pederasta, los 2 magos llegaron al pequeño campamento de los lobos de Tántalo y lo único que sus ojos podían ver era muerte. Originalmente las tierras de Tántalo una vez habían sido un pequeño pueblo minero, o mejor dicho, se intentó construir un pequeño pueblo minero, pero durante un brote de polio en los años 50 el 90% de la población murió y el resto abandonó el pueblo a medio construir, dejando a disposición de los lobos un lugar habitable y fuera del radar por completo. Lo que una vez fue una zona pintoresca, aunque rústica, era un campo repleto de cadáveres. La gran mayoría del campo lo adornaban cadáveres de hombres y ancianos. Habían muy pocas mujeres entre los muertos. Harry sospechaba que las mujeres habían sido raptadas por los hombres de Greyback. Varios de los lobos betas habían sido empalados y el cadáver de Tántalo se alzaba entre 2 árboles muy por encima de sus hombres. Tenía cortes por todo el cuerpo y Harry sospechaba que lo habían colgado vivo y dejaron que se desangrara hasta morir. Mientras caminaban, ambos magos lanzaban hechizos de diagnóstico y de revelación intentando encontrar sobrevivientes. En ninguna parte se veían los niños. Después de casi una hora Remus encontró algo. Harry, por aquí, encontré signos de vida, varias vidas. Harry rápidamente corrió al lugar. Las vidas estaban algo alejadas del campamento. Harry y Remus en un primer momento creyeron que los sobrevivientes se habían arrastrado hacia el bosque escapando de sus perseguidores, pero cuando llegaron al lugar donde las firmas de vida estaban solo había enredaderas y arbustos. Ambos magos comenzaron a buscar y después de un par de segundos encontraron su respuesta. Había una trampilla entre los matorrales. Ambos magos intercambiaron una mirada antes de tomar posiciones. Remus abriría la trampilla y si había enemigos en el lugar, Harry los mataría con un solo ataque. Después de contar hasta 3, Remus hizo su movimiento. En el pequeño sótano solo había niños, los 5 niños de la manada de Tántalo. El mayor, y quien sufría licantropía, estaba de pie intentando mostrarse imponente y protegiendo a los más pequeños. El mayor, que debía de rondar los 12 años, protegía a un par de gemelas de 4, un chico de color de 7 y un niño delgado de quizás 5. El chico mayor gruñía mientras los más pequeños intentaban hacerse más pequeños. Al verlos, Harry sonrió, se alegraba que Greyback no los encontrara. Cuando ambos magos dieron el primer paso, el niño de 12 mostró los dientes y abrió los brazos en un claro ejemplo de protección. No dejaré que se los lleven, gritó el joven lobo. Remus se disponía a consolar al chico, convencerlo de que eran de confianza. Lamentablemente Harry tenía otros planes, no tenía mucho tiempo. Soy el patriarca de la familia Potter, dijo el moreno con poder y fiereza. Le ofrecí protección a su antiguo líder. Sé que han perdido mucho, pero Greyback y sus hombres pueden volver en cualquier momento, por lo que no tengo tiempo para idioteces. Los llevaré a un lugar seguro, aun si es a la fuerza. Los niños miraban aterrados a los 2 magos, mientras que Lupin miraba con desaprobación a su pseudo sobrino. Antes de que el moreno decidiera aturdir a los mocosos para poder trasladarlos, el chico protector volvió a hablar. ¿A dónde nos llevarán? A la reservación Potter. Esta es controlada por la manada de Gioconda. Los niños pequeños abrieron los ojos sorprendidos. Después de todo, todos los licántropos conocían el nombre de las otras manadas de hombres lobos. El niño protector iba a discutir, pero una de las niñas pequeñas, de no más de 4, les llamó la atención. ¿Podemos ir? El chico protector cambió su mirada de la niña a los otros ocupantes del pequeño cuarto de suministros y vio la mirada esperanzada en todos sus rostros. El niño se disponía a replicar, pero el moreno le cortó. Agarren todos la cuerda que les estoy ofreciendo, partiremos de inmediato. Todos obedecieron sin miramientos y segundos después los únicos sobrevivientes de la manada de Tántalo desaparecieron sin dejar rastro. Resultó que Gioconda no podía estar más encantada de recibir a los pequeños, y rápidamente los chicos y chicas fueron aceptados en la manada. De los 5 solo uno poseía su enfermedad,
El chico protector, el cual llevaba el nombre de James después de separarse de los niños. Las noticias sobre el ataque llegó a toda Inglaterra. Greyback y sus subordinados atacaron a las 4 manadas más pequeñas, sin contar a la de Gioconda, que se encontraban en un lugar seguro. 3 de las 4 manadas simplemente fueron llevadas al exterminio. La cuarta manada, la manada amazónica de la loba Selena, fue la única que fue objeto de secuestro. La muerte de Selena, sus 3 betas y unas pocas más fueron los únicos cadáveres encontrados. Uno podía llegar a pensar que unas pocas muertes era algo bueno. Lamentablemente el resto de las mujeres estaban bajo el yugo de monstruos. 100 mujeres, más o menos, en estos momentos debían estar siendo violadas por hombres lobos, mortífagos y demás criaturas oscuras, además de torturadas y asesinadas por el solo placer de hacerlo. Lo bueno o lo malo de esta situación era que las manadas habían asesinado a un centenar de las fuerzas de Voldemort. Greyback perdió a la mitad de su manada durante sus incursiones, 2 gigantes muertos y una docena de cadetes mortífagos habían sido asesinados. Lamentablemente ahora el Señor Oscuro tenía a los licántropos más peligrosos del mundo bajo su control. A Harry aquella situación le había molestado de sobremanera. Tom nuevamente había sacado de curso sus planes y tanto el ministerio como Dumbledore no hacían más que estorbar, incluso cuando el ministerio tenía un nuevo ministro y todos los políticos cooperaban con el esfuerzo bélico. Aún el racismo era la moneda común en la comunidad mágica. Harry no podía hacer mucho ahora que los licántropos estaban bajo el control de su enemigo. Por suerte aún, un puñado había sido llevado a la reservación, por lo que sus esfuerzos económicos eran puestos en la implementación de la comunidad lobuna libre, como a él le gustaba llamarla. Un pequeño pueblo y un puerto comercial era lo primero en construcción para luego avanzar con los invernaderos. Después de todo, los lobos se mantendrían fuera de la guerra solo si no sufrían hambre ni frío de forma lenta y constante. La fecha para volver a Hogwarts se acercaba. En el momento se encontraba viviendo la última semana de agosto cuando la profesora McGonagall, subdirectora de la escuela de magia, se le acercó después de que la reunión de la orden terminara. La mujer le entregó un sobre grueso a Harry, que estaba en un sofá en la sala de estar leyendo un viejo tomo de color negro. Levantó la mirada al ver a la animago. Este año le tomó tiempo a la carta llegar a mí. La mujer frunció los labios ante el tono apático y maduro del joven Slytherin. Le recuerdo que soy la subdirectora del colegio Hogwarts, señor Potter. La mujer lograba aceptar que el único hijo de sus estudiantes favoritos no estuviera en su casa. Por otro lado, al moreno no podía importarle menos lo que la mujer tuviera en su cabeza, y eso contaba sus pensamientos. Y yo le recuerdo que este lugar no es Hogwarts sino el hogar de la familia Black. La mujer frunció nuevamente sus labios, pero no dijo nada. Harry tomó la carta que le ofrecía la docente y se percató que venía con más peso. Omitiendo eso, el chico simplemente la abrió con cuidado. Sacó el pergamino para poder leer qué libros y materiales necesitaría este nuevo año, cuando del sobre 2 insignias cayeron directamente en su regazo. Una llevaba una gran P ornamentada, mientras que la otra tenía una snitch dorada, la cual estaba rodeada de serpientes. Después de unos segundos de pensamiento introspectivo, el moreno consiguió organizar sus ideas. Profesor, al parecer ha habido un error. Tanto las insignias de prefecto como la de capitán del equipo de Quidditch venían en mi sobre. La mujer por otro lado solo sonrió de lado. Lamento informarle que no ha habido ningún error, señor Potter. Usted ha sido elegido para ser prefecto y capitán de su equipo. Felicitaciones. El moreno pestañeó un par de veces mientras su cerebro se reiniciaba. ¿Me puede decir, profesora, por qué he sido escogido para semejante honor? Preguntó el moreno con veneno en su voz. El mismísimo profesor Snape te eligió como capitán de tu equipo, respondió un tanto amarga a la mujer. Para el puesto de prefecto fue escogido por el profesorado en conjunto. ¿El profesorado me eligió? Creí que era el jefe de casa quien escogía a los prefectos. La última parte la dijo el moreno más para sí mismo que para la mujer. Normalmente es así, pero este año el director Dumbledore cambió la forma de elección. Dijo que los profesores en conjunto podían ofrecer una mejor opción para un cargo tan importante. Una elección sensata si me lo pregunta. Antes de que el moreno pudiera objetar, una nueva voz se oyó en el lugar. Bien hecho, cornamentita. James estaría orgulloso al saber que eres el nuevo capitán de tu equipo, y Lily estaría feliz de que fueses escogido un prefecto. Sirius tenía una gran sonrisa en su rostro ante aquella noticia. Por otro lado, Harry le devolvió la sonrisa, aunque esta era mucho más maliciosa. No debiste salir de tu escondite, padrino. Al oír la palabra padrino, Sirius de inmediato sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cornamentita, no es necesario desquitar tu frustración en mí. Fue Minnie quien te trajo malas noticias. La sonrisa de Harry se volvió espeluznante. Pero padrino ya ha estado escondiéndose para no recibir su castigo.
Antes de que el patriarca Black pudiera refutar, Harry ya había desenfundado su varita y lanzaba hechizos hacia el hombre como si fueran caramelos. Mientras tanto, la profesora de transformaciones veía la escena en estado de shock. Se encontraba dividida entre el horror ante algunas de las maldiciones utilizadas por el moreno y la nostalgia, ya que la reacción del moreno le recordaba mucho a las de una chica pelirroja que tenía un temperamento similar. Al final, la mujer salió de su estado meditativo ante un fuerte grito de hombre adulto. Cuando la mujer miró alrededor, pudo observar una gran destrucción, varios huecos en las paredes, un par de alfombras quemadas, unas cuantas pinturas gritando y a un hombre detrás de un sofá volcado gimiendo como niña. La mujer se disponía a gritarle a todo el mundo cuando la puerta se abrió de golpe y una elfina con un lindo vestido hizo su aparición. Esta se encontraba acompañada por dos pequeños cachorros de elfo doméstico, un niño y una niña. Ambos elfos eran muy pequeños, delgados y con cara de ratón. Entre la apariencia y su ropa, un mugle podía muy bien confundirlos con los personajes de una película ambientada en el siglo XIX donde los protagonistas eran ratones. La elfina escaneó el lugar hasta detener su mirada en el joven mago. «Amo a Harry», exclamó la pequeña sirviente mientras McGonagall esperaba una reprimenda de leyenda. «No debió hacer esto, pero es perfecto. Será una gran oportunidad para Tinky y Moby». Gracias a todo el desorden ellos ganarán una experiencia invaluable. La mujer mayor no podía creer lo que oía. Por otro lado, Harry solo se encogió de hombros. «No era mi intención, pero si te es útil no puedo quejarme». Entonces el moreno se acercó al par de pequeños elfos. «Hagan orgullosa a la familia que sirven, niños». Ambos pequeños miraban al joven con asombro sin una mirada hacia atrás. El moreno salió de la habitación. Segundos después, Winky comenzó a dar órdenes y enseñanza a sus cachorros. Entre todo el intercambio de ideas, nadie se percató de la anciana que iba a comprobar la salud del que una vez fue su alumno. El patriarca Black se retorcía y miraba suplicante en busca de cualquier ayuda. En cuanto divisó a la mujer, le habló: «Minnie, ayúdame». La mujer suspiró. La única vez que había visto a Sirius así había sido cuando Lily estaba embarazada. Potter y Black habían ido a una incursión contra los mortífagos sin avisarle a la antigua Evans. Cabe señalar que James juró que nunca haría nada que volviera a molestar a su esposa. Por otro lado, Sirius prometió que nunca haría nada que molestara a un Evans, pero al parecer el hombre olvidó esa promesa. El expreso de Hogwarts en todo su esplendor, esa era la vista que recibió Harry cuando cruzó la barrera del mundo mugle. El chico rápidamente se despidió de su padrino y sus guardianes. Ellos tenían cosas que hacer en otro lugar. En el andén se podían observar varios grupos de aurores, cada uno preparado para una confrontación que jamás sucedería. Voldemort podía ser muchas cosas, pero estúpido no era una de ellas. Atacar a los herederos e hijos del mundo mágico solo causaría que todos se rebelaran contra él, inclusive sus subordinados. Y eso era algo que Harry sabía a ciencia cierta que jamás pasaría. El moreno rápidamente abordó el tren y buscó un compartimiento para instalarse. Minutos después a su vagón llegaron sus amigos Theo y Blaise acompañados de Daphne y Tracey. En cuanto se instalaron y luego de los saludos correspondientes, Blaise habló: «Me sorprende verte aquí, joven perfecto, quiero decir perfecto, pensé que estarías en tu vagón especial, ya sabes, con tus nuevos amigos». Blaise tenía en su cara una gran sonrisa come mierda, algo que Harry no tuvo problemas en notar. «¿Quién dijo que yo era el prefecto?», preguntó el moreno de forma apática. «Vamos, Potter, sé que Theo, Draco y yo no fuimos escogidos y Snape hubiese elegido a Crabbe o Goyle solo si se encontraba ebrio. Por lo tanto eres la única opción que queda sobre la mesa». Harry suspiró antes de contestar. Al parecer este año el propio Dumbledore escogió a los prefectos. Todos asintieron antes de pasar su atención a las chicas del grupo. «¿Quién de ustedes, hermosas damas, ha sido escogida para ayudar al príncipe de plata a cuidar a los mocosos de primer año?» Ambas chicas fruncieron los labios ante la pregunta del italiano. Sin embargo, de igual manera la rubia contestó: «Esa sería yo, Blaise, la gran Daphne Greengrass». Al parecer solo lo mejor de los mejor fue escogido este año. Antes de que alguien pudiera agregar algo más, el pitido del tren resonó en todos los pasillos. «Debemos ir a otra parte, Daphne», dijo de forma calmada el joven de ojos verdes. Los nuevos prefectos salieron con calma del compartimiento. Mientras se dirigían a su destino, se encontraban con varios alumnos rezagados, corriendo despavoridos en busca de un vagón o de sus respectivos amigos. Uno de esos grupos constaba de 4 primeros años, los cuales corrían y gritaban, algo que en libro de Harry no se mezclaba.
El moreno se interpuso en el camino de los pequeños y les dirigió la palabra acompañada con su característica mirada fría: compórtense de una puta vez, mocosos, no me hagan repetírselos. Los 4 involucrados le dedicaron una mirada fría antes de hablar. Por suerte para ellos fueron interrumpidos por 2 nuevas personas. Harry, estoy seguro que puedes perdonar a nuestro pequeño primo. Sí, Harry, después de todo es su primera vez en Hogwarts y está muy emocionado. Frente a Harry se encontraban los gemelos Keitel. ¿Desde cuándo imitan a los gemelos Weasley ustedes dos? Antes de que pudieran contestar, un nuevo par llegó al lugar. ¿Has oído eso, George? ¿Alguien nos imita? Lo oí, hermano mío, qué gran honor, ahora nos codeamos con los grandes. Los 2 pares de gemelos le devolvían sonrisas radiantes al moreno. Antes de que Harry decidiera si estaba mal maldecir a sus amigos, una voz olvidada volvió a escena. Vámonos, Harry, aún tenemos que asistir a una reunión importante, dijo de forma calmada y elegante la joven bruja rubia. Potter solo asintió antes de seguir a su compañera al lugar de reunión. Una vez que los prefectos se encontraban lejos, una voz pequeña y suave se oyó. ¿Quién se cree ese sujeto? ¿Acaso no sabe quiénes somos? Antes de que alguno de sus compañeros dijera algo, Raphael Keitel tomó la palabra. Ese pequeño primo es Harry Potter. Mi hermano está en lo correcto, añadió Mikael, y tienes suerte que llegamos a tiempo o estarías pegado al techo junto a toda tu pandilla. Una vez que los 2 pares de gemelos se alejaron, una voz solitaria se oyó. ¿Qué mierda acaba de suceder? Al llegar al vagón de los prefectos, ambos Slytherin se percataron que eran los últimos en llegar. Hermione y Neville eran los nuevos prefectos de Gryffindor, Padma y un tipo apellidado Corner eran los de Ravenclaw. Por último, los puestos de Hufflepuff eran ocupados por Susan Bones y Justin Finch-Fletchley. Al entrar los Slytherin, toda conversación se apagó hasta que la voz del niño jefe se hizo oír. Ahora que los Slytherin nos han bendecido con su presencia, podemos empezar. Si el chico, el cual pertenecía a Ravenclaw, tenía algo más que agregar, murió en su garganta en cuanto Harry lo miró. Esa mirada hacía que todos pensaran 2 veces antes de hablar. La reunión en sí no duró mucho. Los nuevos prefectos se presentaron ante sus nuevos compañeros, se les dio un resumen de sus privilegios y deberes y luego se repartieron sus rondas de vigilancia. En cuanto la reunión se acabó, Harry y su acompañante volvieron a su compartimiento. En cuanto abrieron la puerta se percataron que solo 2 de sus 3 amigos se encontraban dentro. Theo y Tracey se encontraban hablando de sus vacaciones mientras que Blaise brillaba por su ausencia. En cuanto los chicos tomaron asiento, Tracey los interrogó. ¿Cómo estuvo la reunión? ¿Quiénes son los nuevos prefectos de las otras casas? Mientras Daphne le respondía a su amiga, el joven Nod llamó la atención del chico de ojos verdes. Dándose cuenta de que era algo importante, Harry interrumpió a las chicas. Disculpa, Tracey, ¿ya pasó el carro de dulces? La chica negó con la cabeza. ¿Serías tan amable de comprar un par de barras de chocolate de Oniduque? Harry entonces sacó un par de galeons de su bolsillo. ¿De verdad tengo ganas de comer chocolate? Oh, vamos, Harry, no quiero ir sola. Antes de que alguien pudiera hablar, Nod se les adelantó. Daphne tendrá la amabilidad de acompañarte. Después de todo, ama el chocolate. Daphne miró a ambos chicos antes de suspirar. Vamos, Tracey, con todo el dinero que te dio Potter podrás comprar más de 2 barras de chocolate. Tracey sonrió de forma macabra antes de seguir a su amiga. En cuanto ambos chicos quedaron solos, Theo habló. A veces me da un poco de miedo lo mucho que Tracey ama el chocolate. Harry se encogió de hombros. Te acostumbrarás. Harry entonces cambió su mirada a una fría y sin emociones. ¿Qué era tan importante que no podías esperar hasta llegar a la escuela para decirme? Theo suspiró en la derrota. El señor oscuro quiere conocerme. Ante esas palabras, Harry levantó una ceja. Theo volvió a suspirar antes de hablar. Al principio del verano, el señor oscuro llama a reunión a sus mortífagos. Padre dice que jamás vio al señor tenebroso tan enojado. Dice que Lucius Malfoy nunca volverá a ser el mismo. Theo se tomó unos segundos antes de volver a hablar. En fin, durante aquella reunión el señor tenebroso preguntó por tus amistades. Harry de forma automática apretó sus puños, y como supondrás mi nombre salió a la luz. ¿Lo viste? Ambos chicos se miraron unos segundos antes de que el rubio volviera a hablar. No, por suerte Draco me advirtió que fui llamado a su presencia. Apenas leí su carta y ya estaba en el flu rumbo a Italia. Harry suspiró de alivio. Me alegro. Theo dio una pequeña risa. Yo también. Padre estaba furioso. Yo solo le contesté que la madre de Blaise me había invitado y ya que en Inglaterra no había nada que hacer yo había aceptado. ¿Te creyó?
No lo creo, pero no podía decir nada. El gobierno está monitoreando las llamadas internacionales, es una de las tantas contingencias que Fudge implementó para el esfuerzo de guerra. Harry sonrió, ya que había sido el mismo exministro quien sugirió el monitoreo de la red. El hombre no era tan estúpido como todo el mundo creía. Harry, la voz del rubio sacó al moreno de sus pensamientos. El señor oscuro sin embargo envió un mensaje para ti. El chico de ojos verdes lo miró con atención. Te quiere reclutar, sin importar el costo, te quiere en sus filas. ¿Tu padre te dijo? El chico asintió, no solo él, todas las familias oscuras recibieron el mensaje. Blaise me dijo lo mismo, incluso supondría que hasta el mismo Snape tendrá órdenes de entregarte dicho mensaje. Harry asintió, si el mensaje era verdadero entonces Snape lo pondría al tanto antes de que los chicos pudieran seguir hablando. La puerta se abrió y mostró nuevamente a las chicas. Daphne les dedicó una mirada con cierto recelo, sin embargo lo único que recibió del moreno fue un movimiento con la cabeza. Ante aquello la chica solo suspiró. La selección de alumnos había sido como cualquier otra, lo único que cambió fue el mensaje del sombrero. En vez de hablar de las casas y sus presuntas fortalezas, el sombrero habló sobre los tiempos oscuros que se avecinaban. Para Harry era algo irrelevante. Ahora el moreno acompañado por Daphne dirigían a los nuevos estudiantes a la sala común. La rubia les daba instrucciones y sugerencias mientras que el moreno solo les dedicaba miradas frías que pondrían en vergüenza hasta al propio profesor de pociones. Una vez que llegaron a la pared que resguardaba la sala común de las serpientes, la voz de Harry se oyó. Para llegar a la sala común hay que dar una contraseña la cual cambia una vez a la semana. Esta semana la contraseña será maldito Dumbledore. Los primeros años abrieron sus ojos por la sorpresa, mientras Daphne daba un bufido impropio de una dama. Aún no entiendo por qué escogiste aquella contraseña. Yo no quería ser perfecto. Una vez que todos entraron a la sala común, Harry les volvió a hablar. Ahora les daré las reglas de la casa, espero por su bien que las sigan al pie de la letra. Varios niños retrocedieron intimidados, sin embargo uno abrió la boca en rebelión. ¿Por qué deberíamos obedecer a un mestizo? Solo los sangre pura son dignos para tener cargos de poder. Harry miró al niño un momento antes de responder. El chico tenía la piel pálida, cabello castaño claro y ojos azules. A Potter le parecía familiar pero no podía recordar. No es que lo intentara en primer lugar. El joven prefecto sonrió de manera macabra antes de comenzar el show. Antes de que el primer año pudiera reaccionar, este se encontraba flotando a varios pies de altura. Miró a los lados con terror y lo único que veía eran las miradas horrorizadas de los alumnos mayores. Antes de que el niño pudiera preguntar todas sus dudas en voz alta, la voz del mestizo se oía. Sangre pura, fueron sus primeras palabras. Sangre mágica, creo que sangre mágica es un término mejor, ¿no te parece? El niño flotante se mantuvo callado. Después de todo es la magia misma lo que nos hace diferentes, no la sangre, la magia. El pequeño se disponía a arremeter con un berrinche cuando el miedo lo inundó. Los ojos verdes del prefecto perdieron todo color y solo el frío y la indiferencia se podían observar. ¿Sabes, muchacho? La magia es un gran don, un don que nos da el mejor de los regalos. ¿Sabes de qué regalo hablo? El niño negó con la cabeza aterrado. Hablo del poder mismo. En ese mismo momento el chico perdió el oxígeno de sus pulmones. El poder me permite hacer muchas cosas, continuó el moreno no percatándose del color rosa que tenía ahora la cara del niño flotante. En primer año me permitía lanzar por las ventanas a los niños mayores. El rostro del niño cambió a morado. En segundo me permitió vencer a un basilisco. El rostro del niño se ponía azul. Y el año anterior me permitió asesinar a mis enemigos. Toda la sala común se encontraba mirándolo con miedo. Harry de un momento a otro soltó al niño que cayó al piso como una marioneta sin cuerdas. Nadie lo ayudó a levantarse. El prefecto se le acercó y lo miró con desdén mientras el niño hacía todo lo posible para llenar sus pulmones con el tan preciado oxígeno. La sangre no importa, lo único que importa es la magia, porque la magia nos da el poder. Entonces el moreno miró a toda la sala común antes de volver a hablar. No olviden las reglas que he impuesto. Todos, sin excepción, asintieron. Harry entonces les dedicó a los primeros años su mejor sonrisa, aquella sonrisa que hacía que todas las mujeres cayeran rendidas a sus pies. Bienvenidos a Slytherin,